¿Cómo saber si el precio va a subir o si el precio va a bajar? En este video te voy a enseñar 3 tips para identificar la dirección del mercado. Mi nombre es Tatiana Castro y quiero darte la bienvenida a un nuevo video de Trading for All. Tip número 1. Ojo, esto está basado en la liquidez del precio. Voy a dejarte más adelante unos videos que hablan sobre liquidez para que puedas entender el concepto. Y es que, primero que todo, quiero que hablemos de las zonas donde hay bastante liquidez o donde hay bastante cantidad de dinero o cantidad de stop loss. Al fin y al cabo, los stop loss se traducen en dinero, igual a liquidez. Van a existir 2 zonas supremamente claves para identificar hacia dónde quiere ir el precio. La primera zona que nosotros vamos a llamar es la zona de resistencias o los doble techos. Y es que recién yo aprendí a hacer trading, a mí me enseñaron que cuando el precio venía de una estructura de una dirección alcista, iba subiendo, en algún momento creaba zonas en las que él volvía a retestear, formándome 2 máximos iguales o un famoso doble techo. Según la teoría de estos patrones, se debía vender cuando el precio te formara doble techo, o si él volvía a subir y retestear nuevamente, igual debíamos continuar en venta para hacer un famoso triple techo. Pero ojo, ¿cuál es la realidad de este tipo de patrones o este tipo de comportamientos en el mercado? Que por encima hay liquidez, por encima hay dinero acumulado y hay stop loss. Existen personas interesadas en vender en los dobles techos o en los triple techos. Ojo, cuando el mercado te va a formar este patrón, lo más probable no es que el precio caiga. Lo más probable es que simplemente se vuelva un área de reacción donde el precio sí puede tender a retroceder, pero ojo, va a ir es por encima de esos máximos iguales. Significa que en los doble techos o triple techos no debemos pensar en vender, todo lo contrario, debemos pensar en comprar. Cuando tú veas la formación de este patrón, lo más probable que pase es que el precio suba, no que caiga. Vamos a buscar un ejemplo. Ese patrón doble techo o triple techo va a ser muy común en el mercado. Si nosotros observamos dicha área, aquí se forma un triple techo, donde ya hay bastantes personas vendiendo. ¿Cuál es el comportamiento más común a la hora de observar dicho patrón? Es que el precio sí te genera un movimiento bajista y luego no rompa una estructura al alza. ¿Por qué? Porque desde este momento, desde este último movimiento bajista que nos dio, el precio ya nos había quebrado la dirección. Pero eso lo hablaremos en otros videos. Así que cuidado con pensar en vender en esos doble techos. Vamos a revisar más ejemplos para que puedas darte cuenta de lo que realmente sucede. Igual, aquí también podemos ver nuevamente una zona de techos. Aquí, 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 nuevamente aquí. Y el precio nos rompe la estructura al alza. En resumen, ¿qué puedo decirte frente a este tipo de información? Y tu tarea va a ser ir y hacer mucho backtesting. Y es que, ojo, entre más tocada o retesteada sea un área, más va a perder su validez. Cuando tú veas que una zona o un máximo es implementado muchas veces, mira, con mucha seguridad, el precio va a ir a tomar esos máximos. Va a ir por encima de todos esos máximos que él forma. Las entradas no se van a dar en estas áreas. Ahora, lo mismo ocurre en las famosas zonas de dobles pisos, triples pisos o soportes. Aquí se nos enseñaba que cada vez que el precio tocara un mínimo, él iba a retestear y el precio iba a subir desde ahí. Pero ven, todo lo contrario. El precio puede que rebote, pero va a continuar una dirección bajista. ¿A qué? A sacar esos mínimos iguales, por la misma razón que en la zona de resistencias, porque aquí hay
bastantes compradores y hay muchos stop loss, personas comprando en estas áreas. ¿Por qué? Porque estos se nos enseña que estos son patrones de cambio de dirección y realmente no funcionan así, funcionan al contrario de como comúnmente te lo enseñaron. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos una zona muy interesante del precio y es que aquí nos forma un patrón doble piso. Acá ocurre una toma de liquidez y si observas que nos muestra el precio, hay una reacción al alza, sin embargo el precio cae. No son zonas válidas para comprar, todo lo contrario, son señales que nos indican que el precio va a ir es por debajo, no por encima. Voy a mostrarte más ejemplos. Quiero que observes este comportamiento que se dio en este fragmento de precio. Aquí el precio me genera un triple piso. Es muy probable que los traders buscaran nuevamente una compra en esta área. Sin embargo, ¿qué ocurre? Una pequeña reacción y ¡fum! El precio nos quiebra la estructura para ir por debajo de esa zona de doble piso. Y ni siquiera te imaginas la cantidad de compradores que hay en estos mínimos, esperando la formación de los dobles pisos. Así que si eres de los que operan este tipo de patrones, te aconsejo que no lo sigas haciendo. Muy bien, vamos a hablar de el segundo tip para identificar la dirección del precio. Y es que te lo voy a mencionar basado en un concepto que es la fuerza del mercado o el momentum del mercado. Y esto está relacionado, ojo, no con el tipo de vela, porque no utilizamos patrones de vela, sino con el tipo de comportamiento que nos da el precio. Y es que para esto quiero que identifiques qué es una vela envolvente. Una vela envolvente va a ser una vela con un gran cuerpo y poca mecha. Ejemplos muy claros, este tipo de velas son de tipo envolventes. Como su nombre lo dice, van a rellenar las anteriores, van a envolverlas y son velas cargadas con mucha liquidez, es decir, con mucho dinero. Ocurren en movimientos muy rápidos en el tiempo y movimientos muy impulsivos. Es decir, que mis impulsos van a estar cargados por velas grandes y rápidas, es decir, velas envolventes, velas con mucha fuerza. Y mis retrocesos o correcciones van a estar cargados de velas más pequeñas y más lentas en el tiempo. De esta manera, una de las formas de también identificar si el precio quiere subir o bajar es mediante la identificación de la fuerza del mercado o de si estamos en un movimiento correctivo o un movimiento impulsivo. Yo como sé que estoy operando un impulso y como sé que estoy operando un retroceso. No es tan complejo como parece. Cuando tú veas movimientos cargados de mucha liquidez, esto se refiere a un impulso. Esto ocurre en mis direcciones alcistas. Impulsos al alza, correcciones más lentas, más cortas, más demoradas, me hablan de que esto es un retroceso. Velas seguidas por el mismo color me hablan de que esto es un impulso y al seguir respetando el mínimo me habla de que esto es más un retroceso. Nuevamente, movimiento cargado de movimientos impulsivos, correcciones cortas, impulso, correcciones cortas, es todo impulso. Hasta que, ¿qué ocurre? Hasta que me ocurren los famosos cambios de dirección o rompimientos estructurales. Es decir, que si tú ves este comportamiento en el precio, lo más probable que pase es que el precio te siga creando nuevos impulsos al alza y nuevos movimientos cargados de liquidez. Mientras que si tú ves un movimiento más lento y mucho más lateralizado, estamos hablando de retrocesos y de movimientos contra la tendencia principal. Ojo, y ahora vamos a hablar del tip número 3 para identificar si el precio quiere subir o quiere bajar, y es la liquidez vista en los falsos y en los verdaderos rompimientos. Y es que este es un concepto muy interesante debido a que cuando el precio nos toma liquidez o nos hace un falso rompimiento, significa que se cansó de tomar dinero en esa dirección y ahora va a ir por la dirección contraria.
Es decir, antes de un cambio de dirección o de un rompimiento de estructura, ejemplo, de alcista a bajista, aquí se da un falso rompimiento. Es decir, un movimiento muy rápido, un movimiento que se da en mecha, generalmente no en cuerpo de velas. Después de esa toma de liquidez, el precio nos genera rompimientos de dirección. Caso muy particular, tú puedes ver cómo aquí se da una toma de liquidez y posteriormente el precio nos rompe la dirección. Nuevamente en este máximo se genera una toma de liquidez y el precio cae. Nuevamente en este mínimo hay toma de liquidez y el precio sube. Aquí se forma un pequeño doble techo, por eso el precio retrocede y luego sube. Las tomas de liquidez me muestran si el precio nos va a hacer rompimientos de estructura o nos va a generar retrocesos. Aquí se toma liquidez y el precio cae. Aquí nuevamente se toma liquidez de estos mínimos, patrón triple techo, y el precio sube. Es decir, que nosotros podemos generar entradas SNE en las tomas de liquidez. Así que cómo entrar a las operaciones lo iremos viendo en otros videos. No olvides suscribirte al canal para recibir muchísimo más contenido y puedes participar también de nuestras membresías de YouTube para analizar tus activos financieros de preferencia. Un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión.